Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde Posadas. Esperamos un ratito y ya arrancamos. ¿Cómo están? Bendiciones. Por ahí si aparece alguien, quisiera saber si se escucha bien. Eh, bueno, estamos en vivo desde Facebook, desde Posadas. Nuevamente, ¿se escucha bien? Hola Analia, Dios te bendiga. La enseñanza que vamos a compartir hoy en Cristo eh, nos he dada la paciencia y así se obtendrá la promesa, ¿no? Las promesas. Así que poco a poco vamos a ir avanzando. Me acompañan con una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias nuevamente por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo conforme a tu palabra. Gracias por la transmisión de hoy, porque se escuche de lo mejor, por la conexión a internet, por todas las personas que van a escuchar esta enseñanza, porque sea de luz para que puedas alumbrar el camino por medio de nuestro Señor para nuestro mejor vivir y así poder servir a nuestro Señor de la mejor manera, pues sabiendo que esto es tu voluntad y poder agradarte en todo, Padre. Y a vos, Señor, te agradecemos por ser la cabeza de la iglesia, por estar siempre guiándonos, mostrándonos cuál es la voluntad de nuestro Padre, tu voluntad también, y así poder edificar y servirte de la mejor manera, siendo tus ayudantes y quienes te llevamos hasta lo último de la tierra para que más y más personas tengan la oportunidad de creer y de recibir todas estas grandes promesas que hiciste disponible en tu sacrificio eh, por medio de tu amor a Dios y a nosotros. Por esto te doy gracias y a vos también, Padre. Amén. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. Si hay algo que debemos entender, que la voluntad de Dios es lo que tiene que plasmar nuestra vida. Ella debe de llegar a ser nuestra voluntad, fielmente, ¿no? Obviamente que nosotros poco a poco vamos desarrollando esto en el andar porque es una práctica diaria este tema de ser cristiano. Es muy importante poder eh, adquirir experiencia a medida que... Hola Carlos, Dios te bendiga. Es muy importante adquirir experiencia a medida que caminamos eh, como cristianos, imitando a nuestro Señor Jesucristo y de permitiendo que Él nos guíe a través de la palabra de Dios. Y hablando de eso, quiero que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer un par de versículos conocidos para muchos de nosotros. Eh, Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o respirada, ¿se acuerdan? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la utilidad de la palabra. El tema que muchos de nosotros en un pasado y muchos todavía pensamos que la palabra de Dios es un robot que actúa solo
Ella es útil, sí, pero es una herramienta para mi vida. Me enseña a mí cómo creer, cómo desarrollarme en esta palabra de Dios. Para eso es útil. Ella no actúa en mí, sino que yo hago que sea de utilidad para mi vida. Es la herramienta que Dios dejó para que yo la utilice y poder así mejorar mi vida. Ella nos enseña, nos reprende y nos corrige, instruyéndonos en la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo muy tremendo porque el Hijo de Dios hoy tiene la posibilidad de ver parte de la justicia de Dios anticipada por ese don que recibió cuando lo confesó al Señor Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos. Y muchas veces nos ayuda a salir adelante, pero el fin de esta palabra es que nosotros seamos perfectos, dice acá, que es una palabra griega que se llama, ¿se acuerdan? Artios, que significa, se utiliza para las articulaciones, tiene esa capacidad de esa movilidad, como tienen las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿eh? Con esa perfección, pero esas articulaciones también tienen la capacidad de darnos la fortaleza porque podemos agarrar cosas, sostener cosas, aguantar peso, ¿entienden? Tiene una función extremadamente precisa que cuando nos utilizamos esta palabra, nosotros podemos desarrollar esta articulación espiritual, como quien dice, en nuestro andar, que nos capacita para funcionar, porque nos da movilidad, una movilidad perfecta, ¿no es cierto? Enteramente preparado, es perfeccionado, ¿se acuerdan? Exartizo, teniendo, estando completo, porque la palabra de Dios te hace completo en este sentido de funcionar, de avanzar, teniendo la capacidad necesaria o todo lo necesario como para desarrollarnos en nuestra vida de creencia, ¿no es cierto? Esa es la capacidad que nos da la palabra de Dios cuando la utilizamos, cuando nos elevamos a ella, cuando la creemos y cuando vivimos de acuerdo a ella. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Ese es un gran punto, que no es su voluntad. Es esa voluntad de la cual nuestro Señor dijo, no busco yo mi voluntad, sino la que del que me envió, la voluntad de Dios, porque ahí yace la perfección. Nuestro Señor se hizo la palabra de Dios hecha carne. Manifestó a tal punto la palabra que Él fue el Logos. La palabra de Dios hecha carne. Es el Logos, la palabra de Dios hecha carne. Tremendo es esto. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10. La paciencia en Cristo, ¿no es cierto? Ese es el título de la enseñanza. Nos hace obtener la promesa de Dios. Vamos a ir estudiando porque vemos que esta palabra de Dios nos capacita para funcionar perfectamente. Obviamente que nosotros con nuestros errores, con nuestros defectos, lo hacemos fielmente, pero a medida que funcionamos, vamos perfeccionándonos en esto. Vamos adquiriendo experiencia y así comienza a haber un crecimiento en nuestras vidas. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Vieron? Esta paciencia
es una palabra griega, se llama hupomone, que tiene que ver con la perseverancia, con la persistencia, con la constancia y deriva de permanecer bajo. Fíjense, permanecer bajo. ¿Bajo quién? Bajo Cristo es nuestro día y tiempo. Permanecer bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa, tiene que ver con la resistencia. ¿Resistir a qué? Nuestro Señor mismo dijo, no busco yo mi voluntad, sino la que del que me envió. Resistir a nuestra voluntad y permanecer debajo de su voluntad es lo que se refiere a tener paciencia. Esto es algo muy tremendo porque es aquí cuando dice la palabra que nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios es que nuestro Señor Jesucristo sea el Señor de nuestra vida, la cabeza de la iglesia y quien dirija nuestros pasos a Dios, ¿sí? Obtengamos así la promesa. Resistir es la capacidad que te da la palabra de Dios. Te enseña a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, tenga esa capacidad, esas articulaciones espirituales que le dan la capacidad de funcionar para, para avanzar, para resistir, para mantenerse en pie, para caminar, para andar. Tiene que ver con la creencia esto, ¿entienden? Pero nos es necesaria la paciencia. Dice también que esta paciencia crece bajo las pruebas. Esto es algo muy tremendo. Porque es acá donde nosotros requerimos de esta paciencia. Porque es bueno ser paciente cuando todo está bien, pero cuando nosotros debemos resistir en obediencia a Cristo bajo una prueba, es acá cuando ella crece en nosotros. La paciencia es un fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Gálatas 5, vamos un poquito ahí a Gálatas 5. Versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ese espíritu que nosotros recibimos cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, que Dios lo levantó de los muertos, he desarrollado cuando yo me someto, esa paciencia, digo, he desarrollado ese fruto de la paciencia, cuando yo me someto bajo la autoridad de Cristo, ante cualquier prueba. Porque es fácil ser paciente cuando todo está bien, pero resistir bajo la prueba es lo diferente. Es un fruto del Espíritu que yo desarrollo en este andar espiritual. La palabra de Dios, fíjense que es la voluntad de Dios, fue respirada por Dios. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Viene de Dios prácticamente. Jesucristo nuestro Señor vino de Dios. Quien fue la palabra de Dios, quien es la palabra de Dios hecha carne. Tiene un origen espiritual esto. Cada vez que vos te guías por la palabra, te guías por nuestro Señor Jesucristo hoy por hoy. ¿No es cierto? Y no te guías por tu voluntad. Entonces desarrollás poco a poco ese fruto del Espíritu. Si ustedes leen Gálatas 16, 5, el versículo 16, fíjense, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso fue lo que hizo nuestro Señor y muchos cristianos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queréis.
Pero si nosotros vamos a desarrollar la palabra de Dios en nuestra vida, eso quiere decir que vamos a mantener al Señor como Señor de nuestra vida, nosotros vamos a tener que hacer las cosas del Espíritu, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Sí? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. ¿Sí? Porque estamos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si bien acá se refiere a la ley mosaica, eh, nosotros estamos hablando acá también de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. ¿Me entiendes? Todo lo contrario a la palabra de Dios, muchas veces estas cosas que se ven abundancia en este mundo, en la vida de las personas, en los matrimonios, en la familia, en la sociedad, en los gobiernos, es contrario a la palabra de Dios. Y el creyente tiene la capacidad dada por Dios en Cristo hoy de funcionar y de tener esa paciencia bajo de Cristo, como dice, de permanecer bajo la autoridad de Cristo para heredar las promesas. Porque hay promesas de parte de Dios para nuestras vidas hoy por hoy, siempre y cuando yo me mantenga en su voluntad. ¿Entienden? Nosotros ya recibimos la salvación por gracia, lo demás es por fe, es por el andar en fe, por la obra. Fíjense, Hebreos capítulo 10. Vamos a tocar un poquito Hebreos capítulo 6. Dice en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, ¿no es cierto? Cuando no busco mi voluntad, sino la de mi Señor, como hizo mi Señor que buscó la voluntad del Padre. La voluntad del Señor es prácticamente la voluntad de Dios, pero hoy nos sometemos a Él porque esta es la voluntad de Dios. No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque cada vez que vos funcionás con esta línea que dice enseñar, redarguir y corregir, siendo instruido en justicia, a fin de que seas perfecto o teniendo la capacidad perfecta de moverte espiritualmente con todo lo necesario para toda buena obra, dice, sirviéndoles aún, vos servís aún, porque estás funcionando en el cuerpo de Cristo. Vos, vos permitís que el Señor rija tu vida, te sometés y haces esto y utilizás esta palabra como la utilizó nuestro Señor. Muchas veces Él dijo, escrito está, y se basó de acuerdo a la voluntad de Dios. Y se basa de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Vieron? Para plena certeza de la esperanza. Claro, nosotros tenemos que estar convencidos de que nosotros, Cristo, es el principio del término de todo lo que está mal en nuestras vidas y que cuando Él retorne se va a acabar. Y todo lo bueno que Él prometió se va a hacer visible para los que creemos. Amén de que hoy también tenemos grandes promesas que recibir.
Pero tenemos esta esperanza de que todo lo injusto, todo lo que realmente nos perturba a veces, porque esta paciencia crece en la prueba, va a terminar de una vez por todas ese día que nuestro Señor retorne. Esto es algo muy tremendo. Tenemos que tener certeza de la esperanza, dice. ¿A fin? ¿A fin de qué? De que no os hagáis perezosos. Claro, porque ante la prueba a veces uno baja los brazos. Ocurre una y mil veces. Hay que levantarse, mi hermano. Hay que enfocarse en nuestro Señor. Hay que utilizar esta palabra como Él nos dio ejemplo de hacerlo. Como lo dio nuestro hermano Pablo también. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Hay que enfocarse en esto. Hay que meterle corazón, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, porque la carne es contra el espíritu y el ser humano tiene en la carne la tendencia a ser perezoso espiritualmente hablando. No en el tema de hacer cosas o, o trabajar acá o allá, sino en ser de la manera que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos, como Él, imitadores de Él. ¿eh? En eso no tenemos que ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y qué cosa, la paciencia, heredan las promesas. Espiritualmente tenemos la paciencia, ¿entienden? Es un fruto del Espíritu y cada vez que nosotros andamos espiritualmente, porque acá estamos hablando de andar, cada vez que hablas en lengua, practicas la palabra, te sometes a Cristo, vos estás desarrollando la paciencia. Ese fruto se va a hacer evidente mucho más aún cuando hay pruebas. Mucho más aún cuando hay pruebas. Yo quiero darles un ejemplo. Voy a dar dos ejemplos fuertes de lo que fueron, de lo que fue nuestro Señor Jesús en su ministerio y de lo que fue nuestro hermano Pablo, que recibió la mayoría de la revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca de la gracia concedida a nosotros, el gran misterio. Vamos a ir primero a Lucas capítulo 22. ¿Por qué somos probados? ¿Por qué somos probados? Porque dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y que el maligno vino a ser nuestro adversario. Que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principales, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que influyen continuamente el funcionar de este mundo. Por eso de la palabra te instruye a que no améis al mundo. ¿Se acuerdan? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo entra por el deseo. Uno tiene que educar el corazón a desear hacer la voluntad de Dios, a desear someterse a Cristo. Muchas veces nos toca hacer sacrificio y ahí entra la palabra. Hay muchos cristianos que hicieron sacrificio. Y acá vamos a ver el gran sacrificio de nuestro Señor en Lucas 22. Fíjense en el versículo 42 diciendo, ¿no es cierto? El 41, perdón. Él se apartó de ellos a distancia, esto es en Getsemaní, antes de ser crucificado nuestro Señor, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Muchas veces
te toca apartarte un poco y clamar a Dios, clamar a nuestro Señor, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí, ¿qué cosa? Voluntad, sino la tuya. Qué tremendo nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Él se acopló a la voluntad de Dios. Sabía que lo que se venía era realmente algo que la iba a pasar mal. Muchas veces te toca resistir, porque eso es la paciencia, resistencia. Te toca resistir, mi hermano. Y tenés que aguantar como nuestro Señor nos dio ejemplo con su vida. Si Él no hubiera resistido, ninguno de nosotros hoy estaría tal vez acá, hoy. Pero Él aguantó en Dios y nosotros aguantamos en Él. Y así aguantamos en Dios, porque es Dios en Cristo en nosotros. Si ustedes ven la enseñanza anterior, ustedes, así como vos y yo somos uno, nosotros seremos uno con ellos, decía nuestro Señor en Juan. Habitaremos en ellos. Es Dios en Cristo en nosotros y tenemos este fruto del Espíritu, esta paciencia en ese don que recibimos, que es el sello y la garantía de nuestra herencia y amén, nuestra fortaleza espiritual. ¿Entienden? Y a medida que funcionamos en su voluntad, se desarrolla. Así como nuestro Señor desarrolló esa paciencia, lo que venía le superó porque murió. ¿Entienden? Fue algo tremendo, pero Dios lo resucitó. Habiendo, como decía Hebreo 10, ¿no es cierto? A ver cómo, vamos a leer textualmente nuevamente. Decía, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Él sabía que al tercer día Dios le iba a resucitar porque lo había dicho. Y su resurrección iba a ser gloriosa. Él sabía. Pero él tuvo que resistir todo lo que se le vino. Él tuvo que padecer todo lo que se le vino. Él murió en ese madero haciendo la voluntad de Dios, teniendo esa paciencia, esa resistencia, ¿eh? Esa perseverancia en Dios, sabiendo que iba a obtener la paciencia, la promesa. La promesa de Dios es algo muy tremendo, mi hermano. Es mucho más grande que lo que te puede llegar a suceder. Vale la pena nuestro Dios. Vale la pena nuestro Señor. Realmente lo vale. Tremendo. Fíjense, Hebreos, ya que estamos ahí por el barrio, vamos al capítulo 12. Hablando, porque uno tiene que aprender a disciplinarse en esto. Aprender a estar firme en nuestro Señor. Y nuestro Padre dejó su palabra escrita mediante los logros de nuestro Señor Jesucristo, ¿entienden? Y de muchos hombres que se sacrificaron, hicieron un sacrificio. Oh, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, decimos muchos de nosotros. Me tengo que someter a esto, Son pavadas muchas veces que nos toca a nosotros hoy hacer a comparación de la que hicieron ellos, o pavada a comparación de otros hermanos que están viviendo en otras regiones de este mundo que están siendo perseguidos por ser cristianos. Entonces nosotros tenemos que meditar estas cosas en nuestro corazón, porque la promesa de Dios es mucho más grande que lo que nos puede llegar a ocurrir en esa resistencia. Porque en esa resistencia, en esa paciencia en Cristo, nosotros tenemos la promesa.
hacemos la voluntad de Dios y obtenemos la promesa. Esa voluntad es que vos te sometas a Cristo, que yo me someta a Cristo, que nos unamos en Cristo, que funcionemos en Cristo como cuerpo, que no soportemos, que no toleremos y que nos ajustemos a Cristo, ahí teniendo esa paciencia, obtengamos la promesa. Y acá, por ejemplo, dice en el versículo 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice. Porque la palabra te enseña, te redarguye y te corrige. Es una disciplina que nos trae Dios en el Señor para instruirnos en su justicia. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Él vino a ser nuestro Padre por medio de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Si no, no sería nuestro Padre tal vez hoy. Hoy tenemos la posibilidad que Él hoy sea nuestro Padre. Por esa fortaleza que tuvo nuestro Señor, por esa resistencia, por esa paciencia en Dios que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Entienden? Por ese gran corazón que tuvo Dios nuestro Señor, el cual debemos imitar nosotros. ¿Me entiendes? Es un ejemplo vivo nuestro Señor Jesucristo, porque Dios lo resucitó y está vivo. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Tiene esa misma fortaleza y hoy más. ¿Me entienden? Hoy más, pero sigue siendo ese mismo Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Y nosotros queremos ser hijos. Yo quiero ser hijo, mi hermano. Nosotros que queremos seguir a Cristo para ser hijos de Dios y no bastardos. Ser hijo de Dios es algo tremendo en este día de tiempo, pero poder gozar de ser hijo de Dios requiere de la disciplina, requiere de que vos tengas esa paciencia, esa palabra griega, como es que hupomone, tremendo, de permanecer bajo la autoridad de Cristo, de someterse a nuestro Señor ante la prueba, porque ahí es donde la paciencia se desarrolla. Y nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que es someterse a Cristo, obtengamos la promesa. ¿Entienden? Obtener la promesa. Si no tenemos esa disciplina de resistir, entonces dice la palabra que somos bastardos. Y yo no quiero ser bastardo, mi hermano. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro que sí. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, o según su sabiduría, sus experiencias. Pero este Dios, para lo que nos es provechoso, hermano, muchas veces requiere de un sacrificio, ¿sí?, para obtener lo que es provechoso. Tener paciencia, esa resistencia. Bíblicamente hablando, paciencia es resistir con el bien lo que está mal. No aceptar, no es esa paciencia mundana a la que nosotros estamos acostumbrados a recibir del mundo, ¿no? Ah, no, tenés que tenerle paciencia, él es así nomás, ya sabés cómo es. No, 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 no. Estamos hablando de una conducta cristiana. Estamos hablando de resistir a lo que está mal, de hacer un cambio que comience en mi corazón, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar y en mi manera de vivir, para que pueda tener un impacto y manifestar a Cristo, porque así lo hizo nuestro Señor. ¿Entiendes?
Él produjo un impacto tal que hoy, fíjense, después de 2000 y pico de años, todo sigue siendo antes de Cristo o después de Cristo. Y es el impacto que produjo nuestro Señor por andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el mismo impacto que nosotros como cuerpo de Cristo podemos producir haciendo la voluntad de Dios, que es someternos a Cristo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, y requiere un esfuerzo. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un esfuerzo que uno hace en dirigir su corazón, su mente, su manera de hablar y actuar a nuestro Señor. Es un esfuerzo. ¿Pero qué le dijo? Pero entonces será prosperado en todo lo que haga. Cuando él se regía por todo lo que la ley de Moisés le había dejado, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, decía. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Así también nuestro Señor y nuestro Padre, porque es Dios en Cristo en nosotros. Cada vez que nosotros permanecemos bajo nuestro Señor, ante la prueba, resistimos, hermano, resistimos los embates de este nuestro adversario, el diablo. Pero este resistir, esta paciencia que tenemos, nos es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios de resistir así, obtengamos la promesa, la salida, el éxodo. Como dice la palabra, no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará también la salida. Ese resistir, esa es la paciencia. A donde vos, habiendo acabado todo, como dice Efesios, estás firme. Esa es la voluntad de Dios. Pero eso no es provechoso. Pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Es un ejercicio diario, es una manera de vivir, es una conducta de manifestar el amor de Dios. El amor de Dios no es un sentimiento que vos digas, bueno, voy a tener paciencia, le amo, él es así, no. No, no, no. El amor de Dios es reprender lo que está mal, no aceptar lo que está mal. No andamos peleando con todo el mundo, pero con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir, nosotros somos una reprensión viviente. Cuando la gente no quiere trabajar, nosotros trabajamos, reprendemos eso. Cuando no quiere hacer bien las cosas, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Funcionamos. Cuando la familia quieren hacer como ellos quieren, nosotros nos sometemos a Cristo como familia. Los matrimonios se someten a Cristo como familia. ¿Entienden? Nosotros funcionamos acorde a nuestro Señor Jesucristo, que funciona acorde a nuestro Padre. Qué tremendo eso. Por eso dice, por lo cual, dice, levantar las manos caídas. Es un esfuerzo, mi hermano. Y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque tenemos esa articulación espiritual, que nos capacita a andar. Y haced sendas derechas para vuestros pies, dice Hebreo 12:13. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense qué tremenda promesa. ¿eh? Porque a veces como que nos quedamos cojos por la pereza, por el esfuerzo que nos toca hacer. Y no es comparable con el esfuerzo que hizo nuestro Señor o hacen algunos cristianos que hoy viven en otras regiones de este mundo, de este planeta, y que están siendo perseguidos por el solo hecho de decir soy cristiano.
Le voy a dar un ejemplo de nuestro hermano querido, que fue el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo realmente resistió los embates del adversario, desarrolló esa paciencia en su vida y por eso pudo traer, o sea, el Señor le pudo revelar el gran misterio, la gracia destinada a nosotros. Y sí digo a nosotros porque no, la mayoría de los que estamos no somos, como quien dice, de la línea gentil, no somos de la línea israelita, que de ambos pueblos, de los israelitas y los gentiles, hizo uno nuestro Señor. Así que esto es algo tremendo. 2 Corintios 12, versículo 7. Así que fíjense, eh, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcan sobremanera. Él tuvo que resistir una gran prueba, mi hermano. Desarrolló paciencia. Fíjense, en el versículo 24 del capítulo 11 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces 40 azotes con menos uno. Muchas veces los látigos eran de cuero, ¿no? Y tenían en la punta pedazos de hueso, ¿no? 40 azotes menos uno. 5 veces resistió. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y así un montón de cosas donde él resistió en el Señor, como nuestro Señor resistió en Dios, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él aguantó los embates, mi hermano. Tuvo que hacer un sacrificio que no es comparable hoy con los sacrificios que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Muchos de nosotros gozamos de una vida plena. Tenemos para comer, tenemos un techo, tenemos la familia, tenemos un montón de cosas. ¿eh? Y desaprovechamos el sujetarnos a Cristo. No, mi hermano, tenemos que aprender a sujetarnos a Cristo porque gracias a Dios tenemos lo que tenemos y somos lo que somos y podemos lograr lo que logramos. Por esa actitud que tuvo nuestro Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que trajo la libertad para nosotros. Tremendo esto. Debemos aprender a someternos a nuestro Señor, someternos en el Señor, someternos los unos a los otros. Efesios, por favor. Fíjense el capítulo 4, versículo 5. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y para eso tenés que tener una resistencia, hermano, porque todo esto que dice acá promueve el mundo. Enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Es una constante esto. Y nuestra constante tiene que ser Cristo. No esto. Sí nos enojamos. Sí a veces levantamos la voz. Sí es cierto. Pero tampoco, como dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar a quién? Al diablo. ¿Entienden?
Esta no tiene que ser la constante en nuestra vida. La constante tiene que ser Cristo. Muchas veces nos molestamos, sí, ante la prueba, porque enfrentamos la prueba, enfrentamos lo propio, enfrentamos la blasfemia y un montón de cosas que tal vez se genera hacia nosotros por tener esta conducta cristiana. ¿Mm? Y se molesta uno, pero resistimos ahí. ¿Mm? Tenemos esa sujeción a Cristo, perseveramos bajo nuestro Señor. ¿Mm? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que es esta, resistir, obtengamos la promesa. ¿Mm? Después el mismo Señor le tapa la boca. ¿Mm? O le tapará la boca en el retorno. Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos. Este es nuestro trabajo. La palabra de Dios no es robot. Nosotros tenemos que vestirnos como escogidos. Tenemos que permitir que ella nos enseñe y tenemos que actuar, vestirnos de eso, ¿bien? Como escogidos. De Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La paciencia es lo que nos ayuda a resistir en la prueba. Soportando unos a otros. Muchas veces hay que soportarnos, tenemos diferencias, mi hermano, pero tenemos que soportarnos, nos sujetamos a Cristo y nos soportamos, o hacemos el soporte cuando el otro está medio, porque un día yo también voy a estar medio débil. Perdonando unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, claro, no, pero es demasiado exagerado ya, ¿eh? Vos ya te pasás de la raya ya, no es para tanto. Y la conducta cristiana, porque está diciendo de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Hay que sujetarse a Cristo. No hay que desmerecer la obra del hermano, como había compartido eh, las veces anteriores. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el amor de Dios, que es guardar su palabra. ¿Se acuerdan? 1 Juan 5:3. Y la paz de Dios, cuando nosotros guardará vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y sed agradecido. Como persona, como matrimonio, como familia, fuimos llamados al cuerpo de Cristo y como tales tenemos que funcionar bajo Cristo. Ahí está nuestra paciencia de resistir como personas, como matrimonios, como familias, bajo la autoridad de Cristo, porque eso es la paciencia que nos es necesaria, sujetándonos a Él, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Gobernará la paz de Dios. ¿Quién tiene paz completa en este mundo? Sino aquellos que permiten que Cristo sea su guía, su Señor, su cabeza, su estándar de vida. Nosotros tenemos esta gran oportunidad de poder percibir la paz de Dios en nuestros corazones, en el cuerpo de Cristo. Como fuimos llamados a un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, sea solo, tenga casado, tenga familia, como tales, sea gordo, flaco, alto, bajo, pelado, canoso, como tales nos sometemos a Cristo. Así es. Bueno, esto quería compartirles un poquito y poder gozarnos en
en estas grandes promesas que tenemos disponibles para nosotros, porque hay muchas promesas, mi hermano. Fíjense, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Prometete a Cristo y lo que uno necesita siempre lo va a tener de parte de Dios en Cristo. Eso nomás ya cubre un sinfín de cosas en la vida si no son todas. Pero principalmente ser agradecido por lo que uno tiene. Cerramos con una oración. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por estas grandes verdades, por el gran ejemplo que dejaste disponible en tu palabra de estos grandes hombres y de nuestro Señor, y a vos, Señor, por haber creído hasta el fin y mantenerte creyendo siempre, siendo nuestro ejemplo vivo a seguir, nuestra dirección a Dios y nuestro camino a la verdad y a la vida. Gracias por poder ser parte de tu cuerpo, por este gran privilegio de funcionar en tu cuerpo. Gracias, Padre, por habernos admitido aquí, por eh, habernos hecho parte del cuerpo de Cristo y poder gozarnos con Él de tu voluntad. Te elevo esta enseñanza y todos los que van a escucharla, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo. Gracias por todo.